Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, buenas Perdone, tardes. aprovecho para decirle que me avisó Rodrigo, si le podía transmitir, Rodrigo Ponte, Sí, que está con el tema de la fonoaudióloga. Veo que él tiene el tema ese que todavía no está aprobado, el fonoaudiológico, que tiene una reunión por Zoom ahora con el tema de la fonoaudióloga, que no estaba seguro cuánto iba a tardar, entonces que le avisara porque no sabía si iba a llegar a conectarse. está bien, no hay problema. Cuando tome lista, volvémelo a recordar porque me parezco casi, ¿vieron a la de la pescadita que tenía, que era Dolly, la que tenía la memoria a corto plazo, que volvía a empezar? No me acuerdo cómo se llamaba, Dolly creo que. Últimamente me pasa eso. Dori, ¿Cómo? Dori. Dolly. Dori. Estoy más o menos como ella. Llega un momento donde a corto plazo lo mío es, así que me lo volvés a recordar cuando tome lista. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Y alguna pregunta más, profesora? Bueno, ya que estamos, todo por el mismo precio. Yo sé que usted está con el tema de Argentina, que el otro día la molesté, ¿no? Pero no sé si tuviera que hablar, por ejemplo, de los movimientos de los 60, la primavera de Praga, el mayo francés y todo eso. ¿Usted recuerda algún libro que dijera, este es el libro, fíjate? Porque por ahí lo recuerdo, por ahí no, porque usted como no da la materia, creo, entonces por ahí no... No la doy. Sí recordaría una canción, Dígame. que es la canción de... Ismael Serrano. exactamente, donde, porque yo la he usado en la escuela, para ir relatando cada uno de... O sea, para que los chicos se encontraran en la letra los hechos a buscar. Papá, cuéntame otra vez. Sí, buenísimo, gracias. Entonces, lo hacía hacer eso y les hacía buscar, les daba un texto y les hacía buscar de ahí qué significaba todos esos movimientos. Y después lo ponía en contexto. Digo, para empezar una clase. Bien. Yo solía usar en secundaria, ahora hace rato que no doy, pero digo, mucho el tema de la música. O vieron cuando a ustedes les pongo un poema o les pongo un cuadro, digo, utilizar algún recurso que no tenga que ver con la escuela. ¿Para qué? Primero para entender que hay otra cosa además que la escuela, pero además para acercarlos a otros elementos culturales. Entonces, por ejemplo, en geografía yo empezaba con la canción de Serrat del Mediterráneo para poder ubicar de Algeciras a Estambul, y me da de cada lugar, o sea, de norte a sur, de dicho, o de este a oeste, mejor dicho, todos los puertos. Digo, empezar como, primero porque desubica, se sale el concepto de escuela, y por otro lado también uno tiene la posibilidad de que piensen en otra cosa. Por ahí yo ya estoy alejada de la canción de los pibes, por ahí hay canciones de los pibes que puedan servir, pero nada, esa canción te puede servir para eso. Ahora, un libro que lo diga, si querés buscar en el mismo de Sanata, que esta parte también la tiene. Me voy a fijar, gracias. De nada. Profe, si tiene información de la Segunda Guerra Mundial, que es el tema de mis prácticas, mentira. Ah, bueno, Segunda Guerra Mundial. Ahí hay un montón de material, de videos y demás, y todo depende de qué tengas que dar de la Segunda Guerra. No sé, me avisaron que por ahora están dando más o menos los totalitarismos y que probablemente lo que yo tenga que dar sería la Segunda Guerra. No sé si el inicio, el cierre, no sé, pero bueno. Claro, porque hay que ver si la guerra en sí no tiene sentido, se te enganchan los pibes, los varones en líneas generales, y las mujeres no les interesa la guerra porque no les interesan las armas. Es una presunción, pero en líneas generales los que se enganchan con los muertos y los millones de muertos son los varones y no las mujeres. Entonces tenés media clase, medio de descuelgue. Pero fíjate a ver si no podés trabajar qué rupturas hay en lo económico, en lo político y lo social entre lo que es
el periodo entre guerras o lo previo a las guerras y lo que se modifica. ¿No? O sea, para ver qué salvajes los varones. No son salvajes, pero es una cuestión de que en línea general pasa eso. Las mujeres se aburren cuando hablan de la Profe, y si... ¿Qué tal? Buenas tardes. Ley, Hola. Si hablas de la participación de la mujer en la Segunda Guerra Mundial... También. Sí, yo, que en realidad yo todo lo que sea abarcado de la ESI ya lo pensé. El tema es que como tengo que dar 2 clases nada más, viste, no sé si es o muy arriesgado o, claro, o no puedo. Son muy pocas, la verdad que son muy pocas. Claro. Pero por ahí tenés que trabajar cambios y continuidades. Como para decir que porque la guerra es más difícil pensarla en explicar todo el proceso, son varios años, pero digo, esto de cambios, ¿qué significan los aviones? ¿Qué significa determinado? Porque hay algunas cuestiones de el cambio de los tanques, submarinos, digo, hay un montón de cuestiones que es un cambio de tecnología. Entonces podés trabajar por ese lado. El tema de las mujeres, el tema de qué diferencia hay entre que la guerra sea europea y que en Estados Unidos siga la vida como si nada pasara, y esto la va a hacer resurgir como un hegemónico de alguna manera. Surge después de la Segunda Guerra. Bueno, terminadas las consultas de la práctica, que además no me sorprende porque me pasa siempre, porque están más preocupados por las prácticas que por lo que voy a dar clase. Todo bien. Pero bueno, nada, vamos a empezar entonces con geografía. Además, es terrible lo de las prácticas. Mi profesor de práctica lo tuvieron, o mejor, ya se jubiló, pero fue Atilio Fenelli, que algunos no sé si lo tuvo, porque se jubiló hace poquito, y era, allá lejos de hace tiempo, como muy hincha con lo que había que presentar, o sea, que uno sufrió la práctica, y me lo vuelvo a encontrar como compañero en el profesorado, esa cosa, la vuelta de la vida. Fue el profesor de práctica de Sabatier y mío, o sea, de las dos. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo grabás vos, Alexis, ¿no? Sí, porque después, la mía ayer se desconectó y no lo terminó grabando. Bueno, vamos a empezar a trabajar con algo que yo les había prometido la otra vez que no hice, que era lo que tenía que ver con Chile. ¿Se acuerdan? Con este reclamo que hacía Chile por un pequeño triangulito. Pero me pareció más importante por ahí, para este primer encuentro, trabajar con un encuadre geopolítico del Atlántico Sur, ¿no? Porque que tiene que ver con algunas otras cuestiones. Armé un PowerPoint muy chiquitito para ver un par de mapas y después les voy a mandar el texto en el cual me basé para que ustedes lo vayan teniendo. Y me parece trabajar primero con esto de... ¿Dónde está? Acá está. Lo están viendo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Oculto, porque si no me veo yo sola. Están compartiendo. Bien. La idea es trabajar sobre la geopolítica del Atlántico Sur. Y por ahí lo que me parecía importante era ver algunas cuestiones. Bueno. En principio hay un par de cuestiones que tiene arriba, no sé si ustedes lo ven porque a mí se me tapa, pero arriba dice encuadre geoestratégico del Atlántico Sur. Y en realidad, por ahí lo que me parece interesante es revisar estos puntos sobre los que vamos a trabajar, ¿no? El corrimiento del eje geoestratégico global del Atlántico al Pacífico, esto ustedes saben que sucede a fines del siglo XIX, la creación de alguna manera del canal de Suez, esperen que sigo admitiendo, la creación del canal de Suez va a permitir de alguna manera el paso, que no se use más el pasaje de Drake o el estrecho de Magallanes. Entonces comienza a cruzarse por otro lado, después se va a abrir en 1914 el canal de Panamá. Por lo tanto, toda esa zona de Atlántico Sur deja de tener importancia y se evita del recorrido que era la ruta de los
de los Hornos, ¿no? De la ruta del Cabo de Hornos. Por otro lado, el Atlántico Sur no es un área geopolítica, o por lo menos de prioridad estratégica para Estados Unidos. Relativamente, porque ahora vamos a ver que en realidad el mayor problema lo va a tener el ingreso de nuevos actores que van a ser China y Rusia, que lo va a tratar de incluir dentro de su área de influencia. ¿Por qué para Estados Unidos no es importante? Por el punto siguiente, porque en realidad Estados Unidos se pone de acuerdo con Gran Bretaña por pertenecer a la OTAN, o sea que en realidad todas las aspiraciones navales de Estados Unidos, la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero que fue lo que le permitió, por ejemplo, la guerra de Malvinas. Si la OTAN no le ponía los barcos para movilizar del Atlántico Norte al Atlántico Sur las tropas, nunca hubiera venido a Malvinas, porque no podía dejar descubierta, tienen un cupo de barcos para proteger el Atlántico Norte. La realidad es que China y Rusia tienen mucha intención en el Atlántico Sur, pero especialmente en la Antártida. Y esto es como mucho más importante de lo que uno cree, y por eso también podemos entender algunas de las posiciones de Chile. Me gustaba ver esto de que China está colocando bases, calcula que para el 2028 va a poner la 5ª base, que son bases científicas, pero eso no significa que tenga un pie en la Antártida cuando no le correspondía. Mientras que Rusia y Estados Unidos están incluidos en el Tratado Antártico, por lo tanto tienen la posibilidad de tener bases. Entonces empezamos a tener a otros actores. Les decía lo de Gran Bretaña. Gran Bretaña lo que hizo es, a ver si puedo pasar al otro. Este mapa me parece muy interesante. Si lo ven, estas son todas posesiones en manos de los ingleses. Son las islas que tienen en manos de los ingleses, sin pensar en el Peñón de Gibraltar, que estaría por acá. O sea que tienen el dominio del Atlántico Sur. ¿Sí? La isla de Ascensión, Santa Elena, Tristán de Gunda, Georgia del Sur, Sangüe del Sur, Orcada del Sur. ¿Santa Elena es donde lo mandan a Bonaparte? ¿Es esa o no? No. La que la mandan... No, la isla de a ver, me quedé pensando. Si no es esta, la verdad, ahora me quedó la duda, porque él había terminado en Córcega después. Lo había mandado a Cerdeña, porque él era corso. Pero a lo mejor Corso, es esta. sí. Era Pero corso. creo que lo mandan a Santa Elena. Sí, y puede ser que lo hayan mandado a Santa... Porque después creo que lo vuelven a traer más cercano. La verdad que no me acuerdo. Pero puede ser que sea esta isla de Santa Elena, que ya era propiedad británica. Igual, profe, yo acá busqué y me parece que es Elena sin H. Ah, ¿la otra? Sí. Bien, gracias. Por eso, la verdad que puede ser que sea sin H, porque es en inglés, porque está en portugués. Bueno, nada. En principio, después lo vemos, pero lo importante es ver, miren el poder que tiene hoy Gran Bretaña, que teóricamente no tiene mucho poder como grupo hegemónico, como país dominante, pero sigue siendo un imperio que sobre esto va a montarse de alguna manera todas las bases. ¿Vieron todas las acciones que hace Estados Unidos cuando termina haciendo los ensayos militares, cuando empieza a movilizar tropas, como moviliza al Pacífico, moviliza cerca de China? Bueno, cuando moviliza para el sur, utiliza como bases para reabastecimiento todas las bases inglesas. Entonces, por ahí me parecía interesante mirar el poder que tiene Inglaterra en estas bases y esta relación con Estados Unidos. ¿Me disculpa una pregunta? Sí, O sí, sea, para que salgo de acá porque... Estoy flojo de papeles con Bien. geografía, ¿no? Pero me da la sensación de que las islas, las últimas que estaban marcadas ahí, la Georgia, la Sandwich y las Malvinas, ¿no están todas más o menos cerquitas?
Porque ahí en el mapa como que se ve que cubren un espacio importante hacia África, pero tengo la sensación que forman todas más o menos parte del mismo archipiélago. Sí, en realidad lo que sucede, ahora vamos a ver en otros mapas, que este es un mapa que está hecho especialmente para entender cómo puede trasladarse por todo ese cordón, ¿no? Claro, la pregunta mía era porque si hubiera sido, digamos, una especie de caminito tan abarcativo, quizás no hubiera necesitado reabastecerse en Chile para venir para acá, ¿no? Si hubieran tenido tan bien... Bueno, pero las distancias son más grandes, obviamente. Las distancias son más grandes que las que se puede ver en ese mapa. A ver si estaba acá. Sí. Bien. La idea, mira, acá las tenés más claras. Están más separadas, mira. Acá están Sí, Malvinas y acá está Georgia Sandwich, ¿sí? Y Orcadas, que también están en toda la misma zona. Este mapa es el mapa que aparece desde el principio del año pasado como el mapa oficial, ¿no? Un mapa de espacios marítimos. Y ustedes fíjense que en función de la plataforma, nosotros tendríamos en realidad acceso bioceánico al Océano Atlántico y por esta zona al Océano Pacífico. Esta es una de las partes que está por aquí, ahora vamos a ver, que está reclamando Chile, que nosotros lo ponemos dentro de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ahora vamos a ver, esperen que siga accediendo gente. Nosotros vamos a tener cómo se traslada la plataforma, ¿no? Una de las cuestiones por ahí que me parecía interesante es este mapa. La isla de los Estados, sí, que pertenece a la Argentina, es como la conexión, fíjense los kilómetros que hay entre Malvinas y Antártida, o sea que tanto Ushuaia como la isla de los Estados, o en realidad toda la provincia de Tierra del Fuego, de alguna manera es la que nos pone en relación directa con Malvinas y con la Antártida. De hecho, Tierra del Fuego es una provincia que incluye a las Islas Malvinas y al sector y al reclamo del sector antártico para nuestra Constitución. Y esto da que la realidad es que son pocos kilómetros comparativamente. ¿Cuánto hay de acá? No sé, a Mar del Plata, 500 kilómetros, más o menos. ¿Sí? 400 y pico. Sí. De la isla de los Estados a Puerto Argentino hay 544 kilómetros. Que es agua, pero son pocos kilómetros, digo, comparativamente. Bien, que uno tiene la idea como que parece más lejano, porque nosotros lo vemos más lejano, pero en realidad me parecía muy interesante este mapa para ver lo que significaba la distancia entre la Argentina continental, ¿sí?, con las Islas Malvinas y los reclamos. Claro, y además que estamos hablando desde Ushuaia, porque si tomáramos la punta del botín está más cerca todo. Tal cual, y estamos tomando, esto es desde la isla de los Estados, los 544. Desde Ushuaia son 774, digo, desde incluso continente, si a la isla de Tierra del Fuego no la consideramos continente, 780 kilómetros desde Río Gallegos. Así que bueno, esto me parecía importante. Esperen que voy a silenciar el celu, porque si no tengo problemitas. Ahí está. Una de las cosas que me parecía importante en este mapa es, ustedes saben que la cordillera, la isla de los Estados, es la última punta de la cordillera, ¿sí? Es el último emergente. Saben esto de las islas, ¿no? A ver, vuelvo a empezar. ¿Tienen idea de que las islas, excepto que sean las coralinas, que están formadas por acumulación de coral, o las islas del delta, que están formadas por acumulación de sedimentos, el resto de las islas pertenecen a plegamientos que son
terciarios, que son el de los Andes, ¿sí? O en el caso de las islas que vimos antes, vamos a tener que debajo del océano Atlántico hay una cadena montañosa exactamente igual que la cordillera de los Andes, y que las puntas que sobresalen de dichas montañas, esas son las islas. O sea, ¿tenían idea de esto? Es la cordillera de las Marianas, creo que se llama. Claro, y en realidad es o sea, está toda, se llaman dorsales. Existen como cadenas adentro, bajo, sobre todo el océano Atlántico. ¿Por qué les digo esto? Porque no es que las islas son grupos de tierra puestas en determinado lugar, sino que por eso tenemos prolongación continental, porque en realidad pertenecen a las cordilleras. Y es desde ahí donde se van a hacer los reclamos, ¿sí? Insisto, excepto las islas coralinas, que es por acumulación, o las islas del delta, que es por acumulación de sedimentos, que es otra manera de conformar islas, pueden ser islas a partir de las cordilleras, que también pueden ser volcánicas. Por eso muchas islas son volcánicas, ¿sí? Porque el magma emerge exactamente igual que un volcán sobre el continente. Si no, no habría el tema de estas erupciones en los océanos. Se ve muy bien en lo que se llama el círculo de fuego circumpacífico, que se da en la zona donde está Japón, que si yo pego la vuelta, eso coincide perfectamente con nuestro Pacífico, que sería la cordillera de los Andes, ¿sí? Por ahí, para que tengan una idea de por qué nosotros hacemos el reclamo sobre eso, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, volviendo al mapa, esto tiene que ver con, hasta acá son cordilleras, y esto es la prolongación, ¿sí? Tenés razón, esta estaría más al sur, o sea, más en esta zona. Bueno, que es por eso acá se las ve más al sur de Malvinas. ¿Por qué me interesaba esto? Bueno, porque por ahí no tenemos el registro de nuestras islas y por qué el reclamo de soberanía. El problema que tenemos es que esto es lo que reclama Chile. Como verán, Chile ahora lo que está reclamando es esta parte para poder tener acceso directo a la Antártida. O sea, es el mismo triangulito que tenemos nosotros en el mapa nuestro. Bueno, peor aún, Inglaterra reclama lo mismo, porque utiliza la prolongación de las Islas Malvinas. Sí, bueno, entonces, pero por lo menos los ingleses por lo menos están ahí. ¿Los chilenos piojosos esto de dónde? Perdón, primero no son piojosos. Vamos a empezar a ser respetuosos. Lo segundo es, salen a partir de la prolongación que tienen de las islas Lennox, Picton y Nueva, que es la que se le otorga con el canal de Beagle, y además tienen toda una serie de islas y lo que sería la zona de Punta Arenas, que es de donde abastecían a los barcos e incluso a los aviones durante la guerra, ¿no? Entonces, es Punta Arenas, y además tienen todo lo que es la parte este de Tierra del Fuego. Acordate que para ir a Tierra del Fuego tenés que pasar por Chile. Exactamente, tienen acá la división. Pero para ir a Punta Arenas tienen que agarrar ruta argentina, porque a ellos se le termina el continente yo estuve ahí. ¿Cómo se llama, profe? En el sur, a la altura de Neuquén, digamos. Puerto Montt. Ahí está. Puerto Montt, sí. Ahí se termina el continente. Después de ahí, los camiones tienen que agarrar para el lado argentino para llegar a Puerto Arenas. Sí, porque ellos quedan por acá. Empiezan los fiordos. Claro. Y después toda esta zona de fiordos, menos esta zona donde está Punta Arenas. Digo, a veces nosotros, una de las cuestiones que me pareció interesante en este artículo que les doy, es este tema que nosotros tenemos como tenemos mucho territorio, tenemos poco registro de lo importante que es el mar argentino y el océano. Y tenemos poco registro cuando en realidad la mayoría de los recursos, sin estar tocados de alguna manera, están en el fondo de los mares. Por esta idea de que en el fondo también hay petróleo, también hay el tema de la comida a partir de la pesca.
Entonces, ¿No es, profe, también que en algún momento ellos quieren hacer que si hay poco abastecimiento de agua, utilizar lo que es el océano salado y ponerlo en estas máquinas que hagan agua potable? ¿No tiene que ver también un poco todo eso? Y además tienen los glaciares, porque los glaciares una parte la compartimos. Digo, el tema es que alguna no tienen los glaciares como tenemos el Perito Moreno, pero también tienen glaciares, porque son depósitos en el mismo lugar. Nada, me parecía por ahí interesante en eso, en que tengamos un registro por lo menos visual de los mapas, para poder entender por qué de golpe se descuelgan los chilenos con pedir que les den un territorio que en el 84 se firmó un tratado. Sobre ese tratado y demás vamos a trabajar la clase próxima, pero sí me interesa ver esto de la importancia que tiene geoestratégicamente el Atlántico Sur y la Antártida. En el 90 hubo un paralelo que se entregó, que me acuerdo que nosotros más o menos queríamos agarrar el fusil en el secundario de ir para allá, más o menos. Claro. ¿Cuándo fue el paralelo ese el paralelo de Menem que le entregó o algo así? En realidad, ese del paralelo era el poner en vigencia el Tratado del 84, que es el que firman con el Papa. Y después hacen un pequeño corrimiento. Lo que pasa que, a ver, el problema que tenemos es cómo manejarnos con las relaciones internacionales. La Argentina es muy particular. No ha tenido una política solo sobre Malvinas, es más fuerte. En lo demás ha sido bastante errático. Porque recuerden que cuál era el problema, que Tierra del Fuego no era provincia. Era un territorio nacional, era como la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que era la capital federal y no se votaba intendente. Bueno, no se votaba gobernador, se votaba alguien, no tenía identidad. La idea es cuando se transforma tanto la ciudad de Buenos Aires en ciudad autónoma y Tierra de Fuego se transforma en provincia, más allá que no es exactamente lo mismo ser ciudad autónoma que provincia. Cuando se transforma en provincia, comienza incluso a tomar otro sentido del respeto por el espacio. Al punto tal que tienen una universidad en Tierra del Fuego que hace una serie de estudios muy, muy importantes sobre la zona, no solamente marítima, sino territorial. Lo que fue bueno fue la incentivación, ¿no, profesora? De que, no sé, ahora viven como 100.000 personas y hay aunque sea ese polo industrial. Exacto. Por lo menos para ocupar, para que después no digan que no había nadie. Sí, el polo industrial ya estaba cuando yo era un adolescente ahí. Había sido el boom del polo industrial de Ushuaia. Era como que le empezaron a dar, me parece, más manija ahora, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que vive ahora que van a migrar a Ushuaia o a esquiar, creo que el Cerro Castor, si no me equivoco. Como que se le está dando más. Pero porque es una provincia. La parte industrial estaba más en Río Grande. Sí. Y después lo trasladaron a Ushuaia. Que en realidad pero es Tierra del Fuego, sí. Sí, claro. Pero bueno, digo, antes el problema que había es que era puerto libre porque pertenecía al puerto de Buenos Aires, al ser territorio nacional. En el momento que se la transforma en provincia, que está con la Constitución del 94, digo, le dan como una entidad mucho más importante. Hay un problema, por ejemplo, a ver. ¿Ves cuál es el área de conflicto? Que es el meridiano que se había establecido en el 84. Ahora, fíjense que, si uno lo mira así, qué ridículo que aparece esta divisoria. Acá quedan el canal de Beagle, acá quedan las islas Picton, Lennox y Nueva, que quedan hacia Chile. Se establece, esta es la plataforma continental chilena, obviamente, y esta es la nuestra. Y ellos reclaman esto para poder tener línea directa a dónde. ¿Sí, no dijo a la Antártida? Exactamente. Porque si no tienen que pasar, ¿se entiende? Por aguas internacionales. Y ellos lo que quieren es que sean aguas nacionales. Ven que acá está enmarcada más oscurita la nuestra plataforma. Si ellos pasan acá, no tienen que pasar por aguas internacionales.
Entonces, este es el reclamo que hace Chile, del cual vamos a hablar la próxima vez, donde vamos a ver qué decía el tratado y la cantidad de tratados que hemos tenido con Chile impresionantes. Una de las cuestiones para revisar es en relación a la Antártida. Una de las primeras conclusiones que llega el autor, entre otras cosas, es que la isla de los Estados, por ejemplo, es una isla que prácticamente no tiene población, sino que tiene una base naval que dicen que más o menos cada 45 o 50 días, en algunos casos, otros cada 2 meses, se van haciendo cambios de personal, ¿no? de la tropa, pero que no hay una actividad concreta. Y una de las cuestiones que se plantea, ¿por qué? Por haber establecido, si nosotros establecemos una base naval como las que hay en la Antártida, allí, y se trasladan, por ejemplo, en algún momento se discutió, los submarinos que están en Mar del Plata, pero después del Ara San Juan, la cuestión se complicó con lo que tiene que ver con el área de submarinos, porque la verdad que sería un lugar donde se podría controlar el Océano Atlántico Sur, pero además de controlar, mostrar este criterio de ejercer soberanía. Hay momentos en que hay que mostrar que no es necesario poner 8.000 tropas, pero sí por ahí una base naval. Bueno, es una de las conclusiones que saca el autor. El tema es, ¿qué importancia tiene la Antártida? Yo no sé si ustedes saben, el texto es este, Los espacios vitales del sur argentino, de Camilo Giofreda, que es una revista, después se las paso. ¿Tienen idea cómo es el tema este de la importancia de la Antártida? No, de hecho estaba por preguntar recién si tenía que ver con una cosa de recursos o qué cosa, porque estaba por preguntarlo. Desde el Vamos tengo entendido que no, o sea, no pertenece, o sea, existen países que reclaman determinada soberanía, pero creo que hay una especie de tratado antártico que no es que la persona pueda ir y hacer lo que quiera, está entregado a la investigación y cosas por el estilo. Debe haber recursos, sin duda, pero no sé hasta qué punto se podrían explotar en el marco de ese convenio. El tema es el Tratado Antártico de 1959, donde se acordó... Sí. Yo lo vi eso con la profesora Agüero y la posibilidad de encontrar una gran cantidad de petróleo cuando el cambio climático lo permite. No te escuché, Daniel, discúlpame. Ahora sí. Que nosotros lo trabajamos con Agüero en el sentido que cuando el cambio climático permita, se va a encontrar mucho petróleo y entonces todas las potencias hegemónicas lo que intentan es apropiarse de eso a través de asentar de que eso no es territorio particular de alguien. Bien, primero, ¿ustedes saben por qué hay petróleo? Porque hubo una época en la que en realidad fue una zona tropical y todo por el estilo. O sea, creo que quedaron ahí abajo sepultados un montón de bosques enteros en algún periodo geológico. En realidad, la Antártida se desprende, ¿sí?, de la zona, para que se ubiquen, del Tíbet, ¿sí? Es un desprendimiento en los movimientos. Por lo tanto, había sido una selva. Se desplaza cuando la Tierra ustedes se acuerdan que había, lo habrán visto en geología, supongo, era una Pangea, un pan de tierra que se divide en dos. Perdón, profe, no tuvimos geología. Ah, bien. Bueno, este mar, o sea, se divide, la Tierra, la Pangea se divide en dos. En Laurentia y Gondwana, 2 continentes. En el medio queda un mar residual, que hoy es que se llamaba Mar de Tetis, y es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo queda residuos de aquel originario mar. Por eso está en el medio continente. Bueno, a medida que se hacen los movimientos se van desplazando. La zona de la Antártida pertenecía a lo mismo que Australia, ¿sí? Son desplazamientos del movimiento, que son precámbricas,
del movimiento, porque solo las estructuras precámbricas tienen petróleo por la antigüedad. Cuando se produce todo lo que tiene que ver con el Himalaya, en ese golpe donde se producen las cordilleras que tienen que ver con los plegamientos, se desprenden algunos pedazos y uno de ellos va a ser la Antártida. Primero, la diferencia entre Antártida y el Ártico es que la Antártida es un continente, porque de hecho es una masa de tierra, ¿sí?, con una calota de hielo, que significa con una cantidad de superficie cubierta de hielo, mientras que el Ártico es solo hielo, no hay continente, es solo una masa de hielo. Por eso también después vamos a ver el grave problema que hay geopolítico con el Ártico, porque ahí pueden transitar las grandes potencias. ¿Por qué? Porque tienen aguas jurisdiccionales tanto la Unión Soviética o Rusia como la tiene Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos la tiene por Alaska. Entonces hay como una cuestión geopolítica diferente, pero es solo hielo. En el caso de la Antártida, es un continente que realmente tiene petróleo como tenemos nosotros en la Patagonia, porque tiene el mismo origen. El problema de la explotación es que si nosotros explotamos esa masa de agua, que en realidad es agua dulce, porque el hielo es agua dulce, no es agua salada, perderíamos, primero de la inundación que provocaría utilizar, si yo hago una explotación, ¿no? Porque caliento la zona y eso implica que se derritan el hielo y subir a los océanos. Los europeos no tendrían tanto problema porque en líneas generales las capitales de Europa no están en la costa. ¿Por qué? Porque se hicieron en lugares más altos y reparados. En el caso de todo lo que somos países de la colonia, incluyendo Estados Unidos, sus capitales, o sea, sus ciudades principales, están en las orillas de los puertos. Lo mismo que África. No, digo, esto es por una cuestión. Madrid está en el centro, Londres está entrando al Támesis, el Sena para París. Digo, antes se ponían, las capitales que se fundan continentalmente se ponían a reserva de poder mirar si venía un enemigo. Las nuestras se hicieron como colonias, por lo tanto se hicieron como puertos. Entonces, le pasaría tanto a toda América, inclusive Estados Unidos, esta idea de las ciudades que son portuarias. Si sube el nivel de las aguas, se inundarían. Esta es una cuestión. La otra cuestión sería el calentamiento global. Pero ¿qué es el grave problema que tenemos ahora si pensamos en esto que yo les decía, el cambio de la distribución del poder global? El tema es que tanto China como Rusia tienen intereses, porque a Estados Unidos no le había interesado demasiado el sur, porque tenía a su aliado Gran Bretaña. Pero resulta ser que yo no tengo por qué utilizar la Antártida para descongelarla, para extraer petróleo, si yo pongo bases en el mar. Piensa en el Mar del Norte, tiene una base impresionante Gran Bretaña y está en el mar. Ahí no provoco Brasil, calentamiento. ¿No? Sí. La de Brasil también, ¿no? Está en plataformas. Exactamente, en plataformas. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una gran plataforma? ¿Quiénes están pensando en este petróleo? ¿Sí? Tanto Rusia como China. Por eso quieren tener bases científicas. Desde China se va a poner en el 20, creo que es el 28, se va a poner una quinta base de donde se largarían radares. Porque ustedes piensen que si ponen un radar que lo largan desde la Antártida, puede llevar, más allá que el radar gire, pero digo, al control de toda una zona muy estratégica. ¿No? Es mirar al mundo desde otro lugar. O sea, los radares, cuando se los envía al espacio, se los envía con una órbita. Vieron que nosotros para poder conectarnos tenemos que tener determinada órbita. Bueno, ¿qué pasa si en vez de ser las órbitas así, lo cruzo y lo hago desde los polos? ¿No? El radio de visión que tiene. Estamos pensando en otro mundo, el manejo de el 5G, el tener la posibilidad de transmitir y competir con las empresas de celulares. Estamos pensando en un mundo absolutamente diferente. O sea que China, despacito, está ingresando, por ejemplo, a tener una relación muy fuerte con la Argentina.
De hecho, estaba el proyecto de hacer centrales, entre ellas Atucha 4, ¿sí? Y dos centrales más en Santa Cruz, que no sé si en un momento se pararon y si se continuaban, pero digo, hay como una inversión determinada porque tienen mucho capital. Y además prestan esos capitales porque nosotros después terminamos pagándole. O sea, no les interesa tanto el dinero, por lo que tienen en realidad, sino el tema del alimento. Entonces, como proveedor de alimento directo, primero que la balanza de pago, por supuesto, siempre debemos más, pero para nosotros es más fácil poder, cuando no podemos tomar más deuda, poder pagar en alimento para generar algunas cuestiones energéticas, sobre todo. O sea que China tiene una política, la misma que está teniendo Rusia, ¿no? De tener una buena relación. De la misma manera que Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una relación muy cercana a Chile, nosotros tenemos una relación muy cercana a China y la Unión Soviética, o Rusia, mejor dicho. Esto nos pone en lugares geopolíticos muy particulares, ¿no? No es solamente la vacuna y las discusiones de los laboratorios, también nos va poniendo siempre en lugares medios incómodos. Pero bueno, ellos van a sostener nuestros reclamos sobre la Antártida, y además China está interesada porque en el 2048, eso no me acordaba, se termina el tratado que se llama Protocolo Natural de Recursos. Hasta el 2048 no se puede discutir. Ahora, el 2048, este recurso para nosotros nos parece muy lejos, pero para un Estado no es tan lejos, y por ahí pueden empezar a utilizarse los recursos naturales que no estén asentados en la Antártida, sino en sus aguas jurisdiccionales. Entonces, todo el tema de la pesca, todo el tema, el tema del petróleo, colocándolo en estas grandes plataformas. O sea, ¿se entiende? O sea, hay como un pensamiento a largo plazo. Por supuesto que nosotros, o Chile, que hacemos los reclamos, vamos a ser el pato de la boda. O sea, los que van a poder decidir van a ser los grandes estados con grandes capitales. Nosotros podemos llegar a discutir ciertas cosas, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que seguir peleando para que se siga conservando el Tratado Antártico, que tenía que haberse terminado en el 79, después se siguió prorrogando, porque no saben realmente qué hacer. Se considera un lugar sin posesión y se considera territorio de paz. Digo, el tratado hace que nadie pueda tener armamento, ¿no? Armamento nuclear, en principio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende por ahí este tema? No sé si tenían idea de esto de la Antártida y de la importancia geopolítica que tiene. Por eso no es una discusión menor con Chile, si es un triangulito más o un triangulito menos, ¿no? Sino que es a futuro. Por eso la Argentina en el 2020 creó ese mapa, ¿sí? Donde empezamos a poner en la visión de todos los pibes, porque es el mapa oficial, todo lo que tiene que ver con nuestro mar, ¿no? Darle valor y tener en cuenta de la existencia. Porque hasta ahora en los mares solo venía dibujadito la plataforma submarina y hasta ahí discutíamos solo Malvinas. Y la prolongación antártica sin tener en cuenta todo lo que implica, ¿sí?, el resto del territorio marítimo. ¿Preguntas? Yo, profe, ellos pelean o sea, están discutiendo ese territorio, pero tienen a Puerto Williams, que está ahí enfrente de Almanza, que tiene salida para el Atlántico. Para el lado de las Islas Malvinas o de la Antártida. Sí. Pero no importa, ellos están reclamando, igual lo vamos a ver bien la próxima, están reclamando porque no aceptaron una designación de Naciones Unidas que nos dio de alguna manera la posibilidad a nosotros para que no sigan discutiendo. Los tratados siempre en límites van a tener distintas condiciones. Nosotros sacamos algunos tratados en el momento que ellos estaban en la guerra del Pacífico. Digo, hay como algunas cuestiones de diplomacia muy particular. Siempre hubo discusiones. Eso lo vamos a ver. Y nosotros no intervenimos en la guerra del Pacífico a cambio de que ellos firmaran un tratado de territorios. Lo mismo va a pasar en 1880, cuando es la mal llamada campaña del desierto, que ahí se firman otros tratados con la idea de que ellos persigan esto que habíamos visto la otra vez,
que gracias no me acuerdo cómo se llama, Sid, que me había preguntado sobre el tema de si lo mismo sucedía en Chile. Bueno, ahí hubo un acuerdo también. No intervenir en este tema de la guerra, de ponerse del lado de los mapuches, al contrario, seguir persiguiéndolo, y a cambio de esto se hacían contratos sobre las fronteras. Pero bueno, eso también lo vamos a ver. Yo lo que quería ahora es como hacer una relación macro de lo que implica a nivel internacional. El otro tema que por ahí aparece, pero bueno, ya lo saqué de la pantalla porque están nada más que numerados, es el tema de los ejercicios militares que se hacen. ¿Nunca escucharon hablar de los ejercicios militares? ¿Vieron que a tanto los norteamericanos de golpe salen con los barquitos a hacer... ¿No había pasado en Malvinas? Puede ser que hicieron... Sí. Hacen ejercicios militares, trasladan tropas. Bueno, todo eso es una manera de decir acá estamos. Profe, hubo enfrentamientos también por la Antártida, ¿no? Con Gran Bretaña, enfrentamientos armados. Sí, a principio de siglo, en realidad, cuando todavía no estaban resolviendo. Cuando fue lo de Malvinas, si decís eso, hubo algunos conatos. En el 50 y pico, recuerdo algo de Perón y Churchill, ahí como en pugna por la Antártida, y que hubo un tiroteo en alguna de las... Porque fue antes del tratado. Por eso el tratado es del 59. O sea, después el problema era con Malvinas. Cuando es la guerra de Malvinas, se prohíbe que saliera ningún avión ni ningún barco abastecido de Antártida a Malvinas, para nadie. ¿No? Porque si no era un territorio que no podía ser en guerra. Digo, en otros momentos tenía como más valor geopolítico, y pasa en líneas generales con otro tipo de gobierno. Cuando aparece el neoliberalismo, y acá no importa el tema de la tierra, sino los recursos, se deja de lado, y ahora empiezan a ser muy importantes los recursos, porque entre otras cosas es la comida. Calculen que la pesca es impresionante. No por nada los chinos, vieron cuando aparecen las fotitos que están con todos los barquitos en el límite y no lo podemos ubicar. Cada vez que sale prefectura a correrlos, en realidad se corren, son milímetros, muy difícil medir sobre el mar, qué diferencia entre el mar y el océano, ¿no? Que es la pequeña línea. Bueno, es una zona muy importante de recursos naturales. Por eso llama la atención que, por ejemplo, teniendo semejante plataforma marítima, no seamos un país que consuma pescado. Acá no comemos pescado, comemos siempre esas merluzas flacas y no otras pero cosas. Además, ni siquiera me preocupa que nosotros seamos los que consumamos. No lo exportamos. O sea, de última, si no comemos, por lo menos lo podríamos exportar. Y sin embargo... ¿Por qué es tan caro? Tenemos tanta pesca y es tan caro el pescado. Sí, por el tema del traslado, te dicen, todo el traslado de Mar del Plata. La pesca en Mar del Plata prácticamente desaparece. O sea, todo lo que tenía que ver con la industria pesquera es lo que hace que la ciudad de Mar del Plata, perdón, dije La Plata. Es impresionante Mar del Plata. Usted come enfrente del puerto donde están bajando los cornalitos y pide un conito de cornalito y sale más caro que no sé, en Villa Gesell, que no tiene puerto. Exacto. Es rarísimo. Sale más caro que acá en la feria, en Tablada. Sí. Sale más caro, de verdad. Es increíble eso. Porque lo además mismo con la yerba. Una vez fui a Misiones, salía más caro un paquete de yerba que lo hacen a 300 metros de, no sé, en el almacén, que acá. Bueno, eso te diría algún economista, que tiene que ver con la competencia. En líneas generales. Ahí son los dueños del mercado, cuando no debería ser así. Debería ser más barato para la persona que lo produce. Básicamente, no para que vive en Buenos Aires. Te lo estás comiendo en el puerto, no te lo estás comiendo en Buenos Aires, por eso. Por eso. Cuando lo trasladan a Buenos Aires, ya es otra cosa. Ahora, el tema del pescado, no hay exportación. No tenemos barcos factorías como tienen los chinos. Ustedes saben que los chinos tienen barcos factorías, por eso es tan difícil decomisarlos. Como tienen, aunque parezca mentira, los barcos de Polonia. O sea, Polonia tiene barco, pero Polonia tiene barco pesquero, y hacen
el tema de la exportación. China, Japón. Lo que tienen estos... Sí. Yo no, o sea, no sabría decir bajo qué bandera, creo que Argentina no, pero conocí un muchacho, que bueno, anecdóticamente murió hace poco, un conocido mío, que era jefe de máquinas en un buque camaronero en la zona del Cabo de Hornos. Por eso le digo, y los tipos que laburaban ahí eran argentinos, los que estaban de tripulantes en el barco. No sé la bandera del barco, finalmente. Sé que tenían otro tipo de tratados de sueldo, cobraban en dólares y toda la bola. Claro, por eso no eran de los nuestros, obviamente. Pero además, en muchos de los barcos factorías, ¿cómo traslado el pescado, ¿sí?, hacia Japón o hacia China? En realidad, tienen la fábrica dentro. Sí, Ariel. Eso, digo, tienen fábrica de hielo seco, no todo preparado. Además, hacen las latas. O sea, lo procesan ahí. Si el buque es detenido por la prefectura y trasladado a algún puerto en la Argentina, no lo puedo decomisar porque le tengo que pagar, aunque parezca ridículo, que la latita es una producción de ellos. Entonces pasa a ser un producto chino cuando lo que está dentro es de mi mar. ¿Se entiende esto? Pero como no me pueden devolver el pescado como tal, el negocio es transformarlo en una latita. Listo, cuando se le ponen un valor agregado, nosotros no se lo podemos decomisar. Igual el tema de las banderas de los barcos, vi un documental que hasta Estados Unidos tiene problemas porque bajan bandera, le ponen una de Fiji, después van para Malasia, la suben porque ahí esquivan no sé qué impuesto, le ponen trabas a lo que viene, no sé, de Filipinas, y cuando están por estar en África la cambian y la ponen polaca, y es todo... Por eso les digo, es más, uno de los barcos, o sea, una de las grandes empresas navieras es de Liberia. ¿Ustedes saben dónde queda Liberia? ¿Y qué es Liberia? Bueno, Liberia... pirata, ¿no? Algo así. Claro, Liberia en realidad africano. Es en África, es en muy cercana a la zona de Guinea, del Golfo de Guinea, para que se ubiquen. Y Liberia fue un estado creado, entre comillas, para que los esclavizados norteamericanos, si se querían ir, se fueran a la República de Liberia. Un invento. O sea, le generaron una república que nadie fue un negocio. La República Negra, sí, para los africanos. Exactamente. En vez de decir que le pagaban el pasaje a los que se quieran ir a su lugar de origen, generaban, entonces, eso no pagan determinados impuestos, no tienen permisos, digo, es muy particular Liberia. Es un invento que se hizo en ese momento, y por eso hay barcos de bandera Liberia, se imaginan lo que puede ser, como yo le decía esto de la bandera que aparece de Polonia, ¿no? Digo, los barcos polacos, bueno, estas cuestiones de acuerdos que hay para poder llevarse los recursos. Bueno, este es un tema, el de los recursos. El otro tema es esta cuestión de los ejercicios militares. Y todos estos ejercicios militares están muy relacionados con el poderío de la OTAN, que si bien es del Atlántico Norte, la parte que le corresponde a ese tratado a Gran Bretaña y a Estados Unidos la trasladan al tema de Malvinas. Entonces es muy fuerte el tema de la OTAN. Así que hay muchísimos ejercicios. Estados Unidos hace ejercicios con Chile, no con nosotros. Con nosotros hizo durante el gobierno de Menem, ¿se acuerdan? En el gobierno de Macri también se iniciaron algunos acuerdos para hacer fuerzas compartidas, que acá se hace en el norte por la triple frontera y se hace en el sur por hipótesis de conflictos. Pero en realidad es la utilización de los espacios y conocer los espacios. Si no, no podrían estar en territorio argentino si nosotros no le autorizamos. Y los únicos que pueden autorizar estas prácticas es el Congreso. O un, ¿cómo se llama? De necesidad de urgencia, un decreto de necesidad de urgencia. Si no, tiene que pasar por el Congreso. La guerra y la paz pasa por el Congreso, por las dos cámaras además.
y tiene que ser iniciado por senadores, porque tienen mayor representación como tal. Entonces tiene que ser por Senado. Bueno, esto por un lado. Entonces me parecía el segundo punto que aparece es ejercicios unilaterales del Reino Unido que hace todo el tiempo. El otro es la relación, decía, Estados Unidos con Chile y la de China también con Chile por Punta Arenas. Está intentando, porque los chinos no son tontos, intentan por todos. Sí, anda, Néstor, no hay problema. Digo, hay de alguna manera esta idea de tener China también relación con Chile, sobre todo para poder usar el puerto de Punta Arenas, para tenerlo como base para llegar a Antártida. El otro tema es el último puntito que aparecía acá. A ver, esperen que... Era esto del cambio de distribución del poder global, los unilaterales del Reino Unido, los combinados en regiones polares y semiantárticas, esto se hacía en el norte y en el sur, y el aumento de la dependencia del mar. Y el aumento de la dependencia del mar tiene que ver lisa y llanamente con el tema de los hidrocarburos, ¿no? Esta cuestión de pensar en el hidrocarburo, pensar en el... La Antártida tiene dos grandes yacimientos en el mar de Ross y en el mar de Weddell. A ver si en el mapa, para que lo veamos. Creo que se ve solo uno. Bueno, acá el mar de Ross está acá. Perdón, el mar de Weddell está acá. Y el mar de Ross está de este lado. O sea que hay, no se ve toda la Antártida, pero de ambos lados hay una gran reserva de petróleo. Y esto daría la posibilidad de la utilización de los recursos. Entonces, todos estos problemas son concretamente problemas geopolíticos. Las discusiones son si el Atlántico Sur va a ser el centro de alguna manera de las próximas disputas geopolíticas, pero por el tema de los alimentos y de los hidrocarburos, pero especialmente por los alimentos. Entonces, por ahora no es explotado, nosotros tenemos una relación muy tibia en relación a esto, y por el otro lado tiene que ver con la política de Malvinas. Si no se entiende el sostener Malvinas, si económicamente es muy caro para Gran Bretaña, está muy lejos, es una base que no tiene mucho sentido. También es cierto que después de lo que sucedió con los canales, ¿se acuerdan cuando no pudieron pasar los barcos petroleros? ¿Sí? Que es que quedó trabado en el canal de Suez. El canal de Panamá ya quedó angosto, así que no significa nada que no vuelvan a utilizar el pasaje de Drake o el estrecho de Magallanes para utilizar barcos. Uno piensa, todos llevan en avión. Hay un montón de cosas que no se pueden trasladar en avión. Se trasladan en barco, más de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, puede volver a tener mucha importancia utilizar el sur, sobre todo para llegar a China. Si uno mira en el mapa, estaríamos utilizando el pase hacia el Pacífico y de ahí al Índico está muy cercano. Digo, no sería pegar toda la vuelta. Bueno, preguntas, ideas de lo que tenían, conocían esto, no tenían idea. No, a ver, alguna cosita aisladamente, ¿no? Pero no así de esa forma. Como le digo, ni siquiera tenía bien el dibujo de la ubicación de las Georgias y las Sandwich y todo eso. Alguna cosa uno siempre con los años ha ido escuchando, ¿no? Además que imagínense que pertenezco a una generación que ha mirado de coté a Inglaterra desde que tenía 10 años. A Inglaterra, a Chile. Así que los chilenos siempre han sido una especie de enemigo natural. Bueno, esa construcción del enemigo fue lo que le permitió
si uno lo piensa históricamente, lo que le permitió a Gran Bretaña tener poder en América, cuando siempre el enemigo era otro. Digo, esto también tiene que ver con eso, ¿no? Nos construyeron enemigos entre nosotros por una posición, obviamente, para que nunca nos terminamos uniendo. Esta discusión que había tenido, ¿se acuerdan? Bolívar con San Martín. Esta idea de una gran patria continental es gracias a que nos generan siempre la idea de amigo-enemigo, ¿no? No voy a decir que haya sido porque los chilenos si son buenos o malos. También hay que ver cómo somos nosotros o cuál es la idea. A veces no son los chilenos sino los gobiernos, ¿no? Esto también. Bueno, ¿preguntas? No. Ah, una pregunta, sí. Pero eso porque estoy caído de papeles con geografía. El pasaje de Drake y todo eso. Está bien, quien tiene Malvinas más o menos está ahí cerquita, más o menos en la entrada. Pero no depende también de tener autorización de Argentina o algo, o Chile incluso para pasar por ahí, o simplemente se manda porque Inglaterra está en ese lugar. No, se necesita, obviamente, porque tiene que pasar por aguas jurisdiccionales, pero también hay parte de aguas jurisdiccionales que son por Malvinas. Entonces, si ellos adhieren a lo que se llama la zona de exclusión, que es esto de, o sea, ustedes saben que, bueno, no sé si lo saben, pero sobre el mar hay otras divisiones además de la división que tiene que ver con la plataforma submarina, ¿sí? Sino que tienen que ver con zonas económicas exclusivas y zonas de exclusiones. Zonas donde económicamente solo me corresponden a mí y no permito que entre nadie, lugares donde yo puedo hacer algún convenio para que entre otro a explotar recursos. Si yo no puedo permitirle otro barco, como si pusiera una empresa extranjera en continente, ¿no? Digo, puedo hacerlo. Y ellos también lo tienen. La discusión con Malvinas que tenemos es la zona de exclusión. Ellos toman una cantidad de kilómetros desde Puerto Argentino, más allá que ellos lo llamen de otra manera, que tocan sobre nuestros derechos. Lo mismo pasa sobre Antártida. Si yo extiendo esa plataforma, entonces hay momentos donde ellos van a negociar. Y la verdad que la ventaja que ahora sea una provincia, por lo menos van a tener que discutir con un gobernador, una cámara de diputados y senadores que tiene en la propia provincia. De la otra manera era acordar desde Buenos Aires. Y Buenos Aires puede negociar cualquier cosa. Total, está lejos y si le mandaba recursos por ahí, dejaban pasar o no. Hasta ahora no se están cobrando, que yo tenga registro, no se están cobrando por el paso. Porque el paso pasa a ser un paso casi internacional. Y como nosotros no le brindamos nada, digo, y poco lo que se transporta por ahora, puede llegar a ser un recurso después. Ahora la otra cuestión es, si pasa, yo no le pongo un puerto, no hay manera de control. Por eso una de las posturas era poner una base un poco más grande, una base naval en la isla de los Estados, que es una gran roca, digo, no es una cosa maravillosa, pero por lo menos tener algunos destacamentos más cercanos para, por lo menos para de alguna manera establecer que ese es territorio de un Estado. Lo que pasa que, bueno, todo depende de qué se considere soberanía, qué se considere Estado. Digo, hay otras cuestiones que pasan por otros lugares, que son bastante complejas, ¿sí? Profe. Sí. No, perdónale. No, bueno, creo que la pregunta la acabas de contestar. Pensaba, ¿no?, en un bloqueo marítimo de Argentina, ¿con qué se abastece las Malvinas? Porque geográficamente de algún modo tienen que pasar sí o sí por aguas argentinas para llegar. Claro, pero como eso es real, pero ellos se abastecen en líneas generales incluso a partir de Chile. Que Chile, al tener la posibilidad de acceder a la a ser bimarítimo de alguna manera, o bicontinental, poder estar en esa cuestión, le permite, por eso piensan en abastecer desde Punta Arenas. De hecho, hay algunas cuestiones que se están utilizando que uno no entiende bien. Por ejemplo,
entre Argentina, entre continente y Malvinas, teníamos paso aéreo, ¿no? O sea, se podía viajar. De hecho, cuando fue el tema de la pandemia, se ofrecieron los hospitales de Tierra del Fuego para los isleños, ¿no? Porque en realidad es reconocer que estarán en la isla, pero si te atendés en la Argentina, de alguna manera es una forma de establecer soberanía que no es la guerra. No aceptaron. Hicieron de golpe, mandaron desde Gran Bretaña una cantidad de hospitales móviles, qué sé yo, y de hecho hubo muy poquitos casos. Es más, Tierra del Fuego, cuando contabilizaba los casos, contabilizaba los de Malvinas como propios, porque es su territorio. Digo, son como, parecen tonterías, pero en el fondo es decir, bueno, Malvinas, el que está en Malvinas lo cuento como alguien con COVID argentino, porque es mi territorio. Pero por otro lado, cuando se tienen que atender en un hospital, se están atendiendo en Chile, porque tienen puente aéreo directamente con Chile. A la Argentina no quieren venir. Sí, igual les digo que me parece que el tema de la soberanía en los mares lo tenés según la capacidad que tengas para ejercerla. Si tenés 3 botes reciclados de la boca de los que pintó Quinquela Martín y esa toda tu flota naval, no vas a impedir que pase nadie. O sea, van a hacer lo que quieran. Este es un tema. El otro tema es, la Antártida, por ejemplo, se ha transformado en un destino turístico muy importante, pero no el que hacemos nosotros con el rompehielos. Vieron que hace China, está trayendo turistas a sus bases de experimentación y se quedan a pasar un tiempo. Digo, hay un manejo de los recursos turísticos muy importante y lo está haciendo China, no lo estamos haciendo nosotros. O sea que de alguna manera es otro recurso que están utilizando. Ustedes saben que las bases, como el territorio de Antártida no es de nadie, las bases están una al lado de la otra. En lo que nosotros llamamos la península de San Martín, o sea, la que nosotros consideramos lo mismo que reclama Chile, ahí hay bases de varios países, no solamente argentinos. Porque como son bases científicas, puede estar en cualquier lado. Entonces, Argentina puede tener una base, al lado puede estar la chilena, puede estar la británica y puede haber una china. Porque además son los lugares costeros donde es más fácil acceder. Hacia el centro, lo que sería el polo sur, hay menos bases. En línea general, la mayoría de las bases están en la costa para poder, de alguna manera, reaprovisionarse. Y por otro lado, por un tema de clima, ¿no? Es mucho más complejo. Hacia el interior es mucho más frío. Sí, preguntas, cuestiones, algo. Yo la última, profe, el mapita ese que nos mostró Marítimo lo sube, ¿no? Después al Classroom. Sí, lo pongo. Es más, es el que ahora maneja el nuestro, es el del Instituto Antártico Argentino, que generó un conflicto, porque ahí fue donde los chilenos se pusieron locos. Porque no querían saber nada con ese mar. Porque se deja bien clarito la posición primero de los mares y la otra de los continentes, porque nosotros tendríamos parte en el continente americano y parte en el continente antártico. Entonces también seríamos tener 2 continentes, porque la Antártida es un continente, como el océano, que es otra discusión, el océano Antártico, tardaron mucho tiempo en reconocerlo. ¿Ustedes saben la diferencia entre océano y mar? Por ahí les pregunto para no decir cosas que ya conocen, entonces que no tiene sentido que... No, la verdad yo no. El mar es el que está cerca de las costas de los continentes. Y el océano es a una determinada cantidad de millas marinas, ya se considera océano. Bien, el tema es que los mares siempre están sobre jurisdicciones territoriales. Sí, Enzo. Hola, profe, buenas tardes. Hola, y ¿qué tal? la profundidad también, la diferencia, ¿no? Porque tiene que ver por las millas, no solo marinas, sino por el tema de la profundidad y la extensión de dicha plataforma. Pero por otro lado, la diferencia es que el mar tiene jurisdicción
del estado lindante. El océano es de tránsito libre. Entonces, en el norte hubo una gran discusión, hay mapas donde ustedes van a ver que dicen mar glaciar ártico y en otros dice océano glaciar ártico. Los que establecen mar, concretamente en los mapas viejos de la ex Unión Soviética le ponían mar igual que le ponía Canadá y Estados Unidos para tener aguas jurisdiccionales. Cuando se ponía como océano glaciar ártico, quiere decir que puede transitar cualquier buque. No hay que pedir permiso, digo. Estas son cuestiones que más allá de... Ahora, ¿te puedo hacer una consulta? Porque sí. Ahora me surgió una duda. Con esta definición, ¿no?, del tema de las millas y demás. Al océano Mediterráneo, ¿sí? Que no existe. Está entre Europa y África. No existe océano Mediterráneo, es mar Mediterráneo. Es mar Mediterráneo. Exacto. ¿Y a quién le pertenece? A todo. Exacto. Italia, hay un tratado. España, Francia, Egipto. Exacto. Hay un tratado del mar Mediterráneo para la utilización en conjunto. Porque como es un mar interno entre ambos continentes, lo usan tanto África, piensen que llega hasta Turquía, ¿sí? Y tenemos Israel, digo, hay un montón de, toda la zona de la costa de Palestina, tenemos un montón de países y existe un tratado especial para el mar Mediterráneo. ¿Lo mismo pasa con el Caribe o no? No, con el mar del Caribe hay algunos acuerdos, pero en realidad hay menos tránsito en el mar del Caribe y se manejan con los recursos más cercanos al turismo. Pero en el mar Mediterráneo, donde podía haber guerras, lo mismo pasa con la utilización de los ríos en Europa. ¿No? Estoy pensando, el Danubio cruza 4 países, por lo tanto hay acuerdos para ver que no sea canalizado y que si alguno se quede sin agua. Digo, hay acuerdos que nosotros, es como tendríamos que tener el acuerdo por el acuífero guaraní, ¿no? Este tema de ver cómo manejarnos con las cotas de agua, que en América no se respetó. De hecho, cuando se hizo la cota de Itaipú, como eran gobiernos militares en Brasil, se hizo más alta de lo permitido. Y después nos pasó lo mismo con Salto Grande, al punto tal que si se llega a romper Itaipú nos ahogamos. O sea, no nosotros, pero Misiones que debajo del agua. Porque utilizó un nivel mayor al que tiene el río en forma natural. Pero bueno, como lo había hecho la dictadura y los acuerdos se habían hecho con la dictadura, bueno, pasó con Salto Grande lo mismo. Son represas mucho más grandes. Digo, la cota de agua tiene que ser con la altura donde determinan para generar las usinas eléctricas. Entonces, se eleva demasiado. Si se rompe o se fisura alguna de estas represas, tiene más agua que la que traería contenida que la que traería naturalmente el río. Que hay cotas permitidas, hay un valor permitido, nosotros lo pusimos más alto. Lo mismo pasa con la represa de Asuán, ¿eh? La represa de Asuán en Egipto pasa exactamente lo mismo, porque la hicieron durante el gobierno de alguna manera de empresas norteamericanas, inglesas sobre todo en Egipto. Egipto, ustedes saben que es un aliado incondicional de Estados Unidos. Por supuesto que no lo era mientras estaba Nasser, pero después de la muerte de Nasser, del asesinato de Nasser, en realidad ahí se desequilibra y va a pasar a ser la gran base aérea norteamericana. Pero bueno, hay unas negociadas con esas represas que generan problemas, por supuesto que no al que las hizo, sino a los que vivimos en la zona, ¿no? O en los distintos países. Nada, yo a veces no quiero decirle algunas cosas de geografía, porque ustedes tuvieron geografía de primer año y por ahí no quiero ni subestimarlos, pero tampoco quiero que nos quedemos, porque por ahí como todos damos geografía social, a veces se nos complica porque necesitamos elementos físicos para el sostenimiento de la geografía social, ¿no? Sí, tengo que conocer determinadas cosas para poder hablar de la geografía social, ¿no? Yo adhiero a la geografía social, pero necesito alguna base mínima para decir, bueno, a partir de esta estructura física puedo rearmar determinadas cuestiones, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas?
Es terrible esto, uno se siente No, horrendo. es que a veces a uno le da no sé No, qué, profe, encender está bien. para decir no. Entonces, porque es como que entonces hace la cabecita así. Claro, por eso tengo un montón de los que veo, un montón de ojitos que me están mirando como diciendo, ya está, no pregunte nada más, ya está. Nada. Bueno, la idea es que trabajemos con esto, que lo continuemos directamente. Me parecía primero ver un pantallazo general para pasar concretamente al problema de Chile, y que además no es Chile el problema, a ver si se entiende, sino esta cuestión geopolítica. Es uno de los lugares donde China y Rusia tienen más poder que en otros lugares. ¿Por qué? Porque son lugares, para decirlo de alguna manera, como anecúmenes. Ustedes creo que vieron la diferencia entre anecúmene y ecúmene, esto de lugares poblados, o que se considera anecúmene es un lugar vacío, teóricamente de recursos vírgenes, y acúmenes son las ciudades donde hay población. Bueno, esta zona no es un recurso, lo toman así porque dicen es un desierto de alguna manera congelado, entonces lo podría tomar cualquiera. Pero hay reclamos de propiedad, más allá de que la Antártida no es de nadie, es patrimonio por ahora de la humanidad. Por ahora, ¿sí? Sí, obvio. En algún momento, cuando puedan contener que el agua de la gran calota de hielo, de esta superficie enorme, que es de agua dulce, se puede contener, sí, en alguna estructura van a entrar a perforar sin asco, pero van a empezar perforando primero, insisto, todo lo que tiene que ver con los mares a los alrededores, tanto el de Weddell como el de Ross, porque ahí ponen directamente, ahí no habría problema, porque usan la plataforma exactamente igual que en el Mar del Norte, o como decía sus compañeros, en Brasil, que está a la salida del Amazonas, está en la zona de la salida del Amazonas, que tiene la estructura más vieja. Bueno, ustedes recuerden, el petróleo donde hay es en los macizos antiguos, que es el escudo canádico, por eso hay en Canadá y en parte de Estados Unidos, hay en el macizo de Brasilia, hay en la Patagonia, y hay en el macizo del Orinoco, que es donde está Venezuela. Esas son las zonas petroleras, todas las más antiguas, las que pertenecían a Laurentia o a Gondwana, que era el hemisferio del sur. Y después lo mismo vamos a tener en Rusia, porque en Rusia está un escudo que va a ser el escudo asiático, que incluye todo el norte de Rusia, por eso hay petróleo. ¿Y dónde se encuentra más? En el choque con la cordillera. Ellos tienen los montes Urales, por un lado, y después van a tener en el Cáucaso, donde tienen otra cordillera que divide el Cáucaso con una serie de montes. Y lo mismo va a pasar en el norte de África, ¿sí? Donde están los montes Atlas. Y después vamos a tener en el centro y sur de África, sobre todo en el sur, porque está elevado ese macizo donde está hoy Sudáfrica. La costa de Sudáfrica no es igual que la costa nuestra, sino que es al revés. Es como en Brasil, vieron que está primero como una especie de montaña y después viene la costa, ¿no? Está como invertida, porque son los rebordes de estas grandes estructuras. O sea, no todas las costas son con playa. Lo que quiero decir es, hay muchas que no la tienen. Todo lo que es el Pacífico no tiene playa prácticamente. Porque las playas que tienen son con posterioridad, no es como la nuestra. Cuando se forman montañas, la tierra sale de algún lado y sale del fondo del agua. O sea, cuando yo hago me siento como, bueno, supongo que lo vieron, pero digo como los chicos. Cuando yo hago un plegamiento, ¿sí? La tierra está así. Para poder plegar, tengo que sacar la tierra de algún lado. ¿Sí? Los plegamientos hacen que no es que se ponen arriba las montañas. Entonces, para poder plegar, estoy sacando la tierra de algún lado. Por eso, arriba de la cordillera tenemos restos de peces. Se encuentran fósiles de peces, porque formaron parte del mar. Y en líneas generales, esto sépanlo siempre, a grandes alturas, grandes profundidades. La gran cantidad de fosas en los mapas, cuando miren un mapa que tienen, sobre todo el lado Pacífico, hay como manchas en el océano,
más oscuras. Son fosas que corresponden a la misma altura que a la montaña. Después se genera acumulación de arena y van a tener playa. Las nuestras costas, como no son de plegamiento, sino en realidad son de fractura, es donde lo que sucedió es, hubo un golpe, una fuerza que elevó una parte nada más. Entonces son de fractura, por eso en el sur nosotros lo que tenemos como forma son acantilados. ¿No? Uno va a ver en Ushuaia, cuando va a ver las pingüineras las ve desde arriba, como en Mar del Plata, que hay zonas que tienen acantilados. Bueno, eso es porque son estructuras que se cortaron y se elevaron. Bueno, lo mismo pasa en Brasil. Hay rebordes que quedaron diferentes, pero eso fueron las placas tectónicas y los movimientos. Pero es muy interesante por ahí que alguna vez miren en el mapa algunas de estas cosas, y si quieren incluso, si les interesa lo vemos, algunas cosas generales como para trabajar con los pibes, porque cuando uno les muestra ciertas características, es más fácil entender otras cosas. Por eso Chile no tiene costa, o lo que tiene, cuando alguien me decía, tiene los fiordos, ¿sí? Porque en realidad son de la manera que se generó esa zona, que tiene que ver con la cordillera. Cosa que no sucede del otro lado de lo nuestro, porque nosotros tenemos del viejo continente, lo que quedaba del antiguo continente. Y sobre eso, que se llama antepaís, es donde se provocó el plegamiento. Cuando se plegó, levantó lo que era viejito también. Y de este otro lado no le quedó nada. Después, con el tiempo, se transforma en costas. Esto pasa en todos los lugares donde hay cadenas montañosas. No sé si vieron esto de plegamiento, sí, lo dieron. Sí, eso sí lo hemos visto. Bueno. Es que, a ver, por ahí hemos tenido geografía en primero y segundo año, por ahí con algunas lagunitas. Hubo temas tratados y otros que quizás no, pero ese por lo menos sí. Bien, bueno, esto para tener en cuenta con los mapas, nada, para poder entender después dónde hay recursos. En todos los que son todo lo que es precámbrico, tenemos metales. Entonces tenemos hierro, tenemos todos los metales, se encuentran ahí. El caso del litio, por ejemplo, es el que viene de las cordilleras, por eso esta altura. Por eso nosotros el litio lo tenemos, ¿sí? En el límite con Bolivia, en la zona de Perú, de Jujuy y Salta. Además de las salinas que quedaron en la altura. ¿Vieron cuando hablan las salinas yendo a Bolivia? Las salinas de Luyún. Esa era agua del mar. Y no es que el mar llegó hasta allá arriba, sino que en realidad cuando sube la montaña queda atrapado el mar. Por eso se genera una salina tan grande en estos movimientos. Entonces, el mar llegaba hasta ahí, después se va reacomodando y quedó las salinas que nos quedaron en las cordilleras tiene que ver con residuos de los mares, que después se secan, obviamente. Se seca el agua y queda el mar. Por eso tenemos una serie de mares chiquititos en el mundo, como el mar Aral, el mar Caspio, que fueron quedando como residuos de grandes mares que eran los que dividían los continentes. Bien. Sí, Maxi, ibas a decir algo, te acercaste como para hablar. Pero caramba, yo pensé. No, casi. Conocí el salar, por suerte, así que. Bueno, y en el Uyún pasa eso. Sí, Ese salar, que son kilómetros y kilómetros. Yo los crucé en tren para llegar a La Paz. Y es ver sal todo el tiempo. Lo único que ve blanco, como si estuviera en la Antártida, pero en realidad está en Bolivia. Es como estar adentro de un espejo. Es todo un gran reflejo, es como estar en una nada. En la habitación del tiempo, después, no sé. Ojo con ir con, ¿cómo se llama? Con musculosa, porque decís, no pasa nada, no sé qué, y volvés, tenés todo rojo. Claro. Me pasó, yo ingenua dije, bueno, debe ser cómodo, me quería tirar en el piso, hacer las típicas fotos que se hacen en el salar, perdón por la mala palabra, las bolas, porque apoyás la mano y está toda la sal te quema y quedás toda dura. No, pero es una locura cuando vas llegando y ves todo ahí, es interminable.
Ujú. Bueno, ¿preguntas? Bien. Bueno, tomo lista. Hoy mismo le pongo el texto de esto, que es un resumen, en realidad lo que trabajé. Algunos mapas están ahí, otros no. Y les pongo también el PowerPoint para no olvidarme. Porque después la vida me pasa y llegamos al viernes, al sábado, al lunes siguiente le estoy mandando todo, pero me suele suceder. Es 14 de septiembre. Alzogaray. Alzamendia. Presente, profe. Perdón, Alzogaray está conectado, pero no le escuché la voz. Ah, sí, acá está, Alzogaray Agustín. Ahí lo vi. Acá está. Abayone. Presente, profe. Está bien, bárbaro. Alzogaray Agustín dice que en realidad tiene que cambiar el micrófono, no hay problema. Benítez. Bonomo está. Hola, presente, no podía activar el micrófono. Ah, gracias, Facundo. Cabrera. Castaña. Casuseli. Castaña puso Presente, profe. Bien. Castaña. Castaña está presente, Casuseli también. Cid está presente. Correa, me pareció verlo. Me pareció. Cueva, no. Da Costa sí. Sí, profe, está presente. Darrichón también. Décima, no. Di Marcio. Presente. Duarte. Presente, profe. Gracias. Fabiano. Bu. Estaba con problemas de conexión, Agustina, profe. Bien. Fernández Agustín. Profe, Ferrari. sí. Sí. Agustín está, Fernández. Sí, Fernández, sí, sí. Ferrari está. Flores. Franchi está. Francica. Gómez. Presente, profe. Gracias. Agustín. Presente, profesora. Bien. Gutiérrez Flores. Presente, profe. Leal está. De Sí. la Vía Valeria. Licerre Fabricio. Acá estoy, profe. Ah, me parecía que tenía la coronita. Ahí está. Mansilla. Presente, profe. Ahí está Daniel. Martín Capitao. Presente, profe. Gracias. Monteiro Matías. Montenegro Natalia. Sí, yo acá. Que está como Carlos, pero bueno. Sí, mi papá pone en el Zoom y queda ahí el nombre y ya te me olvido. Me doy cuenta cuando termina la clase. Mota está. Mulet. Acá, profe, presente. Gracias. Oces. Presente, profe. Acá. Gracias. Palaminuta. Acá, profe, presente. Gracias. Pardo. Presente. Petraca. Presente, profe. Ponte es el que no podía entrar, me acordé. El que tenía el trámite, ¿no? Sí, Rodrigo. Quevedo. Presente, profe. Quiroga estaba presente, sí. Presente. Robles. Santín Jorge está presente.
Seijas Camila está presente. ¿Sí? Ahí estás. Soma está presente. Presente. Villalba Federico. Y después tengo Navarrete, presente, porque la vi. Espínola. Fue el chico que se fue antes, me parece, Bien. profe, pero estaba. Sí, en realidad ellos están libres, pero igual nos vienen a visitar. Y Jiménez, Villalba está acá presente. Y Jiménez Calibare, que también es libre. Bueno, será entonces en principio hasta el lunes próximo. Si todo depende, porque el tema es que el martes que viene no tenemos clase, porque es 21 de septiembre. Así que si no cambia nada, hay asueto. Entonces veo, si hay asueto, por ahí pasamos las 2 clases para el 27 y 28, ¿sí? Nos vamos a los bosques de Palermo. Y sí, a ver justamente el tema del bosque, CUAC, o sea, geografía, bosque, Palermo. Chiste Bien. malo, chiste malo. Hay que ver cuántas veces fue al bosque de Palermo usted. A contagiarte también. A contagiarte también. Tal cual, hay que ver cuántas veces fue al bosque de Palermo. Todo depende de la escuela. No fui nunca. Es la primera vez. De ir es la primera vez. ¿Vio? Por ahí porque las escuelas de capital íbamos a los bosques de Palermo, mientras que las escuelas de provincia iban, me acuerdo, a Cascallares, al río de Cascallares o algún otro lugar. Cada uno se iba por donde le llevaba el colectivo en un momento. Más o menos. Porque era así, aún donde uno lo dejaban salir. Bueno, cualquier cosa les aviso y por ahí tenemos clase directamente 27 y 28 en vez de 20 y 21 incluso para mandarles el texto. Si no les mando un texto después se los comento, ¿sí? Perfecto, gracias. profe. Bueno, y si no lo vean, gracias. buen fin de- No, profe, cuídese. Igualmente, Hasta cuídense, luego. hasta luego.